señalarles lo siguiente. Todo esto representa a Cristo. Pero ¿quién fue el que dio a Cristo para que viniera a esta tierra a morir por nosotros? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el amor de Dios por nosotros, porque el Padre nos ama, en el amor de Dios por nosotros, el Padre y el Hijo entraron en acuerdo que el Hijo vendría, se haría un hombre y vendría a morir por nosotros. Pero, ¿quién es el que nos hace desear conocer de Dios? ¿Quién es el que nos hace desear venir a donde se habla de Dios? ¿Quién es el que nos hace conocer, entender lo que Dios ha hecho? ¿Quién es el que nos enseña toda verdad? ¿Y quién es el que nos guía? Inclusive hasta en lo que tenemos que pedir, porque pedir como conviene a veces no sabemos, pero Él nos enseña y pide por nosotros. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. En el santuario también se ve la obra redentora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en cada aspecto que se representa, a Cristo, está por ende señalado también el Padre y está también señalado al Espíritu Santo. Y nosotros pues debemos ver así todas estas cosas que nos hablan y nos señalan de Dios. Bueno, vamos a entrar dentro del lugar santo. Bien, entrando al lugar santo, está el candelabro, ya dijimos lo que representaba, y tenemos la mesa. Esta mesa se conoce por el nombre de la mesa de la proposición. Dentro de, o encima de la mesa había dos hileras, o dos hileras no, Los salteros. ¿Cómo se llama? Dos montones, pero tiene otra palabra. Bueno, dos grupos de panes, de 6 panes cada uno, dos riberos de panes, cada uno con 6 panes. Esta mesa también nos está presentando a Cristo. Cuando Cristo vino, Él dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y Cristo dijo que el que quería salvarse debía comer su carne y beber su sangre. Ese pan está representando a Cristo. ¿Por qué Él es el pan de vida? Porque es el que alimenta nuestro espíritu, es el que nos enseña las cosas de Dios, es el que nos provee lo que nosotros necesitamos para tener vida espiritual. Así como uno se alimenta todos los días de alimento para nuestro cuerpo físico, así también uno diariamente necesita tener comunión con Dios y alimentar su espíritu. Cristo es el pan que nos da la vida eterna. Así que en primer lugar, esta mesa está representando a Cristo, que es el pan de vida, pero estaba representando algunas cosas más. Vamos a las otras cosas que se están representando. En cierta palabra, en cierto aspecto, el pan representa también la Biblia, en cierto aspecto. Cuando Satanás le dijo a Cristo: haz que las piedras se conviertan en pan, ¿qué Cristo le respondió? No solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de Dios. En algunos lugares de la Biblia, en Apocalipsis, se menciona, Apocalipsis 10, se dice como la Biblia, como un libro que se come y que es dulce en la boca. La palabra de Dios es el alimento que nosotros podemos tener para alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestra alma, nos da el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Y ya eso lo mencioné también con el agua, lo mencioné con la luz, pero ustedes saben que en el mundo material el agua, la luz y el pan tienen relación con la vida del ser humano. Nosotros, para tener alimentos, necesitamos la luz del sol. La luz del sol tiene que ver con los alimentos en las plantas. La luz del sol entra a través de la fotosíntesis en los vegetales para producir glucosa que nos da los alimentos y todos los elementos que uno encuentra en su alimentación. La luz del sol es indispensable, pero también el agua es indispensable. El agua es indispensable para la vida, para nuestra alimentación, y el alimento es indispensable para la vida y para la alimentación. Así que estas lecciones que en el santuario se presentan, a diario nosotros las vemos en nuestra vida, porque a diario necesitamos el agua para tomar, a diario necesitamos el alimento y a diario necesitamos también la luz del sol. Y todas estas son lecciones que vienen representadas en esto, que representan a Cristo, pero Cristo es la luz verdadera, es el pan verdadero y es el agua verdadera. Y nosotros, en cierto aspecto, como iglesia de Dios, también cumplimos la función de llevar esta verdad a los que no la conocen para su alimentación y para la vida de ellos. Pero esta mesa representa algo más que lo que he dicho hasta aquí. Para el pueblo de Israel tenía una enseñanza muy grande, igual que para nosotros. Primero, era una garantía esta mesa de que Dios se comprometía a proveerles a ellos de todas sus necesidades físicas, de todas sus necesidades materiales, que Dios les daría a ellos sin que les faltara el alimento. Esa es una promesa que Dios estaba haciendo. Tu alimento material, yo te lo doy. Y en la palabra de Dios se dicen muchas cosas con respecto a nuestro alimento. Y en el santuario lo aprendemos. Dice la palabra de Dios: joven fui y he envejecido, y no he visto qué cosa. Justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y hay otra promesa: tu pan y tus aguas serán ciertas. Y otra declaración de Jesús: ¿por qué te afanas como los que no tienen esperanza, pensando qué he de comer, qué he de beber, con qué me he de vestir? Jesús dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. Para el pueblo de Israel, esta mesa con esos panes significaba que ellos tenían la promesa de Dios, que Dios les iba a dar todo lo que necesitaran. Y nosotros, como iglesia de Dios, como el Israel espiritual, también tenemos la misma promesa, también tenemos la misma seguridad. Así que miren ustedes cuántas cosas vamos viendo que el santuario significaba para Israel y también nos enseñan a nosotros en este tiempo. Pero resulta que está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay dos dimensiones aquí. Una es la dimensión material. El pan nos garantiza esta dimensión material. La vida que Dios nos garantiza, los elementos necesarios para nuestra vida física, el pan material. Junto con este pan material vienen todas las cosas que nosotros necesitamos. Todo, nuestra ropa, nuestras necesidades. Pero, como que todo no es material, también esto es una garantía
de que nuestras necesidades espirituales también Dios las va a satisfacer. Para el pueblo de Israel era un mensaje que decía: Dios suplirá toda tu necesidad física y también espiritual. Espiritualmente tenía la garantía del perdón de los pecados, tenía la garantía del Salvador que iba a venir. No estaban vacíos, no tenían que adorar a lo que no existía o existía como una criatura, como el sol, como otra cosa que los demás adoraban. Ellos podían adorar directamente al Dios creador. Como alimento espiritual, nosotros dependemos de Dios. Y cuando uno se pone a pensar en estas cosas, uno se da cuenta que nosotros, los seres humanos, no podemos formar nada que sea ni alimento espiritual, ni que sea formado por nosotros, ni de valor espiritual. Porque vamos a comenzar, ¿de dónde nosotros sacamos la fe? Que es un baluarte espiritual. ¿De dónde sacamos la fe? La palabra de Dios dice que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Y que la fe viene por oír la palabra de Dios. Significa también obedecer. Nosotros no podemos tener fe por nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo es el que nos da la fe. Cuando uno tiene fe en Dios, hace muchas cosas, pero esa fe, ¿de dónde la sacamos? De Dios. Arrepentimiento. Somos pecadores, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pero el arrepentimiento, ¿de dónde lo sacamos? Es una cosa que fabricamos nosotros y decimos: ay, déjame arrepentir. ¿Se acuerdan cuando Cornelio llamó a Pedro y que Pedro fue donde estaba Cornelio? ¿Se acuerdan de aquello? Cuando Cornelio recibe el Espíritu Santo y Pedro lo bautiza. Cuando Pedro le da cuenta a los demás cristianos, a los dirigentes de la iglesia, de lo que había hecho, porque Cornelio era un gentil, entonces los dirigentes dijeron: así que también Dios le ha dado arrepentimiento a los gentiles para que se salven. Y esa es la gran verdad. Hasta nuestro arrepentimiento viene de Dios. ¿Qué papel jugamos entonces nosotros con respecto a la relación con Dios, con respecto al arrepentimiento y con respecto a la salvación? Nosotros, el papel que jugamos es aceptar lo que Dios hace por nosotros. Esto todo nos enseña lo que Cristo hace por nosotros. Cuando nosotros aceptamos eso, entonces Dios nos da el arrepentimiento para arrepentirnos. Junto con el arrepentimiento nos da hacer lo que tengamos que hacer, la confesión a Dios, la restitución. Junto con esto viene la fe y junto con esto entonces también viene la obediencia. Por eso el hombre natural no conoce a Dios y sus caminos le son locura, porque no lo puede entender. Pero el hombre espiritual significa que se deja dirigir por Dios, entonces tiene arrepentimiento, tiene confesión, tiene restitución, si lo debe hacer, porque a veces que hay pecados que hay que restituir, tiene fe, porque aceptó a Cristo, y entonces tiene una vida de obediencia a Dios. Entonces que la persona puede guardar los mandamientos de Dios. Entonces que la persona puede obedecer a Dios en todas las cosas. Por eso la salvación no se alcanza por lo que uno hace, sino por lo que Dios ha hecho por uno. Esta mesa, representando a Cristo, representa estas otras cosas que yo les he mencionado a ustedes. Tiene que ver con la esperanza y la seguridad del israelita, con la esperanza y la seguridad nuestra, porque nos está enseñando continuamente a Cristo. Bien, esta es la mesa de la proposición. Y aquí llegamos ahora a este otro mueble. Este otro mueble se conoce con dos nombres. Se conoce con el nombre de altar de oro
y con el nombre de altar del incienso. Aquí se quemaba un incienso, pero este incienso era estaba hecho de una manera que no había otro igual. La combinación de sus elementos era un perfume distinto completamente a todo otro perfume. Y Dios dijo al pueblo de Israel que se cuidara de no hacer otro perfume igual. No podía haber otro perfume igual. Tenía que ser el perfume que Dios había señalado para que se quemara ahí, ese incienso que se quemaba ahí. Este mueble también nos estaba enseñando otras cosas más al pueblo de Israel y también a nosotros. Aquí, este mueble que todos los días quemaba su perfume, su incienso, era como un aroma que llenaba todo aquel lugar. Mientras que los sacerdotes hacían su obra en el santuario, el pueblo de Dios tenía que tener una conducta donde estuviera. Y esa conducta era una conducta de oración, que en una ocasión especial en el año tenía también una connotación especial. Lo que estaba simbolizando este mueble también es a Cristo. Y algo con referencia a Cristo. La oración que el pueblo hacía ascendía a Dios. La oración ascendía a Dios junto con el aroma o el olor del perfume que se quemaba aquí. Este perfume estaba entonces señalando los méritos de Cristo que suben junto con nuestra oración para que sea acepto a Dios, y estaba dando otro mensaje, como que el olor es un olor grato, es un olor bueno. Ustedes recuerden que el olor que emanaba del santuario no era un olor bueno, quemar grasa, animales, la sangre, el fuego mismo de la leña daba un olor feo, pero aquí dentro de ese olor feo había un olor grato. El pecado para Dios es feo. El pecado da un olor de muerte, un olor malo, pero la gracia de Dios da un olor de vida que se representaba aquí. Quiere decir que nuestras oraciones no subían al cielo solo con nuestros méritos y solo con nuestras intenciones, porque nuestros méritos y nuestras intenciones no sirven para nada, no alcanzan para nada. La Biblia dice que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Y yo no sé si todos ustedes saben lo que es un trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia era lo que usaban las mujeres en aquellos tiempos, que no tenían otra cosa. Era su inmundicia, su impureza. Esa es la justicia nuestra delante de Dios. Pero nosotros podemos confiar que cuando nuestra oración va a Dios, no va con lo que nosotros somos o tenemos nada más, sino que también junto con esto va la justicia de Dios que nos cubre. Nosotros debemos ser vestidos con el manto de justicia de Cristo. Su justicia nos cubre y nosotros necesitamos esa justicia. Entonces son los méritos de Cristo que nos son dados a nosotros. Y también esto lleva la cruz. ¿Por qué lleva la cruz? Porque en la cruz fue donde se encontró en esta tierra, la combinación de la justicia y el amor de Dios. En la cruz Cristo fue exaltado, Dios fue exaltado, el Hijo fue exaltado y el Padre fue exaltado. El Hijo exaltó al Padre y el Padre al Hijo. En la cruz, porque ahí se unió la justicia y el amor de Dios. La justicia de Dios en que el pecado necesitaba la muerte.
porque indiscutiblemente el pecado tiene como fruto la muerte. Aquí la justicia de Dios se cumple en Cristo, que en Él representa a todos los seres humanos que lo aceptan. Pero también se manifiesta el amor de Dios, que dio a Cristo para que muriera por nosotros. Y sobre el trono de Dios hay un arco iris. Y ese arco iris representa también la justicia y el amor de Dios. Así que este altar nos está presentando también la justicia de Dios que nosotros necesitamos y el amor de Dios que nosotros también necesitamos. Y nos dice que nuestras oraciones van a Dios con los méritos de Cristo. Podemos confiadamente entonces nosotros orar sabiendo que cuando pedimos, Dios va a oír. Y cuando uno ora, tiene también una promesa dada por Dios. Hay un texto en la Biblia que muchas veces lo utilizamos mal. Estamos en el lugar de adoración 3 o 4 personas porque ninguno otro vino. Y entonces decimos, bueno, no importa, porque la Biblia dice que donde quiera que haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. La Biblia lo que dice que cuando 2 o 3 de ustedes se reúnan pidiendo una cosa, Dios está ahí. No es que cuando venimos a la iglesia y nadie más viene, porque sí, es verdad que Dios está con nosotros, ¿no? Pero lo que la Biblia se refiere es cuando la iglesia se reúne a orar por un motivo. Supongamos que nosotros tenemos un motivo de oración. Nos reunimos 2 o 3 para orar por ese motivo. Dios ha garantizado que Él responde. Y responde no por la justicia de ninguno de nosotros, sino por la justicia de Dios que aquí se manifestará. Pero hay otra cosita más que quiero enseñarle con respecto al perfume que se presenta aquí. Porque ese perfume representa lo que Cristo ha hecho por nosotros. La justicia de Cristo, los méritos de Cristo por nosotros, pero hay algo más. Ese perfume tenía una forma de hacerse que nadie más podía hacer otro igual. En este mundo de pecado, cada vez que alguien nos habla de Dios, es como un perfume que nos alegra la vida porque nos habla de un mensaje que es correcto y de una esperanza de vida. Pero, como hay malos perfumes, también hay malas enseñanzas. Hay un mensaje de salvación. Hay un camino que lleva a la vida. Hay una palabra, hay un Salvador, una fe, un bautizo, una iglesia. No son muchos caminos. El plan de la redención es uno. Y ese plan de la redención único y uno es el que la palabra presenta, es el que representa a Cristo. Pero cuando viene cualquiera a hablarnos de un mensaje que no es el verdadero, no sirve. El único perfume que llega a Dios es el que es verdadero. Es el que nos enseña lo que Dios dice, no el que nos enseña el error. Entonces no se podía hacer otro igual. El plan de la redención es único, es verdadero. Cristo es único, Dios es único, es verdadero. Su palabra es una, su iglesia es una y su pueblo es uno. Que en un tiempo atrás se llamó el pueblo de Israel y ahora se llama la iglesia cristiana. Es el Israel material o literal y Israel espiritual, pero Dios es uno. Y es a quien nosotros debemos seguir. Bien, llegamos hasta acá. Voy a explicarles otro aspecto más del santuario y vamos a hacer un paréntesis para el estudio de la lección de la escuela sabática. Así que vamos a llegar a esta parte de acá. Vamos a saltar desde este mueble al tabernáculo en sí. Y algo quiero enseñarles de la parte externa del tabernáculo, que ya el sábado pasado les enseñé algo, pero en esta ocasión quiero ya completárselos. Miren, ese tabernáculo tenía no solamente esto, tenía 4 cortinas. Y estas 4 cortinas
tenían un mensaje. Primero, la cortina de cuero de tejones que estaba arriba. Ya no le voy a repetir todo lo del sábado pasado, sino que les voy a decir solo lo que no les dije el sábado pasado. También representa, y digo también porque ya esto se une a lo de la enseñanza del sábado pasado, también representa a Cristo que tomó el cuerpo del hombre. El material de esta cortina es de un animal inmundo. Los tejones son inmundos. El hombre pecador es inmundo. Porque cuando el hombre peca, se hace inmundo por el pecado. Y Cristo vino a salvar al hombre, haciéndose un hombre. Y esta parte quiero aclararla bien, que no haya confusión, porque dentro de algunos hay confusión con respecto a esto. Algunos dicen que Cristo cuando vino era pecador, era de naturaleza pecadora, igual que el hombre, porque así es que Cristo podía salvar al hombre. Esta parte no se las puedo explicar todo completo, porque esto llevaría tiempo o un estudio adicional que en algún momento, si bien quiere, podríamos tener. Pero sí quiero decirles que Cristo no era de naturaleza pecadora. Cristo es el segundo Adán. Cristo vino como Adán, en el lugar de Adán. Tenía físicamente la naturaleza pecadora porque llegó como el hombre después de 4000 años de pecado. Con la fisonomía, no de Adán, sino con la fisonomía del hombre después de 4000 años de pecado. Así que físicamente Cristo vino con desventaja a Adán. Pero Cristo era santo desde su nacimiento. La Biblia dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cristo no tenía propensión o inclinación al pecado como la tenía Adán. Pero de todas maneras, tuvo un cuerpo de un hombre pecador, y eso también estaba representado aquí en esta parte de la cortina, junto con lo que ya les expliqué, que aparentemente las cosas de Dios no tienen ninguna belleza. Aparentemente el que veía esta cortina no encontraba ninguna belleza en el santuario. Pero cuando quitaban la primera cortina, esta, detrás venía inmediatamente una cortina de cuero roja. Esa cortina de cuero roja simbolizaba el pecado. El pecado que precisamente había hecho que Cristo viniera. Era el pecado del pueblo, el pecado del mundo. El pecado estaba representado, y posiblemente esa cortina estuviera hecha con los mismos pieles de los animales que se sacrificaban. Pero inmediatamente después de esa cortina de pecado, venía otra cortina, hecha de pelo de cabra, blanca, blanco purísimo. Aquí está representado así, era blanca. Y eso tenía un mensaje. Dice la palabra de Dios: si vuestros pecados fueran rojos, vendrán a ser como la blanca lana. Dice la palabra que Dios borra nuestros pecados y los tira a lo profundo del mar, en el santuario. Venía esta enseñanza. Cristo se hizo un hombre. Como hombre se llenó de pecado, porque cargó todo nuestro pecado, pero entonces a nosotros nos dejó limpios, nos dejó blancos, puros, porque Cristo, cuando Él muere en la cruz, Él murió la muerte segunda, la muerte que tiene que morir el pecador, y dejó a todos los hombres limpios. Ya en Cristo todos nos podemos salvar. Lo que falta es que nosotros aceptemos a Cristo y le sigamos. Y después de la cortina blanca, entonces venía a continuación en el santuario la cortina carmesí, la cortina de lino carmesí, y esa cortina por la parte de adentro estaba adornada con figuras de ángeles.
que es la parte que hacía el cielo raso. Digamos que esta parte que está aquí arriba era esta cortina. Digamos así, como ustedes ven aquí,